Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el miércoles pasado con nuestro hermano Miguel? Aquí está, digan que todo muy bien, ¿verdad? No, la verdad es que he escuchado muy buenos comentarios. No he tenido oportunidad de escuchar por completo. Ya empecé a estar revisando el tema del miércoles pasado. Tuvimos problemas en cabina y no hubo transmisión de imagen, pero de audio sí, así que si usted requiere el audio, por favor contacte las oficinas. Le recuerdo que las grabaciones son gratuitas, no las vendemos, y también las notas, los apuntes de cada una de estas sesiones. Si usted llama a la oficina, con gusto le hacemos llegar el material escrito y también le pueden explicar cómo bajar en forma gratuita. Hay una aplicación muy práctica en el internet que usted puede bajar para sus aparatos electrónicos y puede consultar de inmediato todo nuestro material. Y entonces puede preguntar en las oficinas para que le expliquen cómo hacerlo, cómo se llama la aplicación y lo pueda tener. Le doy gracias a Dios este domingo pasado. Quiero felicitarles por todos ustedes que han reaccionado. ¿Se acuerda que uno de los puntos que estábamos promoviendo desde hace 2 miércoles atrás era precisamente el hecho de que si queremos nosotros tener el privilegio de movernos en lo sobrenatural, tenemos que ser obedientes a lo que ya Dios dejó establecido? Y entonces tuvimos un número considerable de bautizados el domingo pasado. Es que le damos gracias a Dios que se bautizaron en agua, van por buen camino, sigamos adelante, ¿verdad? Y conforme vamos a ir cada miércoles, no son muchos miércoles los que nos quedan por delante, pero vamos a ir amarrando toda esta temática que es por demás necesaria, ¿no? Y el día de hoy quiero tocar 2 temas generales. Uno es la habitación del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo habita en nosotros. Ese es uno de los temas. Y el segundo tema tiene que ver con los dones espirituales. Son los 2 temas que me he propuesto compartir con ustedes en esta noche. Así es que veamos el primero. Es importante que logremos comprender con mucha claridad en qué condición nos encontramos cada uno de nosotros como creyentes. No es para vanagloria, no es para creernos de más, pero hay una gran distinción entre el que ha puesto su confianza en Cristo y el que todavía no lo ha hecho. Todos podemos ser cristianos, todos podemos recibir a Jesús, todos entonces podemos ser adoptados por Dios como sus hijos, pero necesitamos dar el paso de fe como cristianos. Y una vez como cristianos, vámonos al Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 37. Y mire lo que dice Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hemos estado viendo los domingos cómo Jesús afirmó ser la luz, la puerta. Este próximo domingo estaremos hablando de la vid verdadera. Entonces, cómo Jesús hizo estas afirmaciones que nos permiten comprender mejor quién es Jesús. Y en este sentido, igual no quiere decir que Jesús sea un vaso de agua, ¿verdad? Sino está hablando acerca de esa ilustración de lo que es el agua, nuestra necesidad. Yo creo que todos hemos experimentado sed. Yo a cada rato tengo sed, ¿verdad? Tengo mi botellita de agua y estoy continuamente tomando agua todo el santo día. Y es lo que dice: ¿tienes sed? Ven a mí y bebe. Y luego mire cómo lo relaciona. Versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice versículo 30, esto me gusta porque en muchas ocasiones solo vemos un versículo y nos crea la confusión, pero Jesús en muchas ocasiones se dedicó a explicar. Y mira el versículo 39, esto dijo del Espíritu con mayúscula que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Aquí nos está diciendo de una entrada sencilla, que si tú crees en Jesús, recibes a Jesús, entonces vas a recibir el Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad? Es lo que está diciendo.
Ahora hace una aclaración, dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía no, ¿verdad? Pero Jesús hoy ya fue glorificado. Entonces aquello lo dijo en ese momento, por eso dice, de su interior correrán, hacia el futuro correrán los que habían de recibir o creer, ¿verdad? Pero ya fue glorificado, entonces ahora corre el agua a los que creemos. ¿Me doy a entender? Podemos aplicarlo con mucha libertad. Y ahora en Juan 14, versículo 17, Juan 14, 17, está Jesús hablando del Espíritu Santo. La verdad que el capítulo 14, el capítulo 16 del Evangelio de Juan nos dicen mucho acerca del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu de verdad, y mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y mira lo que dice, al cual el mundo no puede recibir. ¿Se fija? El mundo no puede recibir al Espíritu Santo mientras siga siendo mundo. Me estoy refiriendo a eso. No quiere decir que nunca pueda. Tú y yo éramos del mundo, éramos ese mundo antes y ahora no lo somos. ¿Y por qué no le puede recibir? Porque en el momento sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, que también ya vimos el concepto de nuevo nacimiento, dice, no le ve ni le conoce. Pablo lo decía con toda claridad, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Mientras no nazcamos de nuevo, mientras no pongamos nuestra confianza en Jesús, nuestro espíritu, ya lo vimos, esto está muerto, está adormecido, no comprendemos las cosas espirituales, no comprendemos al Espíritu Santo, no lo vemos, no le conocemos. Pero vosotros, tú y yo que tenemos a Jesús, le conocemos. Ahora, ¿por qué le conocemos? Porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿sí? Ahora, si revisamos este texto, encontramos varias palabras interesantes. Cuando habla, número uno, habla de recibir. Recibir en el contexto del griego original, lógicamente se refiere a tomar, a poseer, a obtener, a agarrar. ¿No se lastimó? ¿No? Ay, que respire, ya. Y morar es una palabra griega que se pronuncia meno y significa permanecer, prevalecer, algo que es fijo. Entonces, cuando está hablando que mora con vosotros, está hablando acerca de permanecer, de prevalecer de algo que está fijo. Y cuando dice con, ¿sí?, se refiere a cerca o a un lado, ¿sí? Y en, ¿verdad?, es una ubicación fija dentro de. Entonces es evidente que el ministerio del Espíritu Santo es exclusivo para los creyentes. Solo aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, tenemos nosotros entonces el privilegio de que el Espíritu Santo mora con nosotros y está en nosotros, ¿sí? Entonces habita en cada uno de nosotros como creyentes, ¿sí? Como creyentes. Entonces, Pablo no solamente utiliza, para hablar de que habita, no solo utiliza la palabra en, así como esa preposición, sino que también utiliza una palabra de habitar que es oikeo, ¿verdad? De oikeo, de ahí viene ecología, oikeo, habitar, morar, permanecer, hacer morada. Y entonces, lógicamente, oikos es casa, ¿verdad? De ahí, como le digo, viene la palabra ecología, pero casa, hogar, habitación. Esto es lo que significa el hecho de que esté con nosotros, que esté en nosotros, el hecho de que permanezca, ¿sí? Dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Mire, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos templo de Dios. Y en 2 Corintios en el capítulo 6, versículo 16, 2 Corintios 6, 16, mira lo que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros, se está refiriendo a los cristianos, sois el templo del Dios viviente,
como Dios dijo, habitaré, está repitiendo una profecía, y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿sí? Mi pueblo. Ahora, la habitación del Espíritu Santo en nosotros es un regalo de Dios para los creyentes. No lo merecemos, no tenemos que pagar por ello, no tenemos que portarnos bien. En el momento de nosotros creer, automáticamente el Espíritu Santo precisamente mora en nosotros, ¿sí? Mire lo que dice Hechos 11, Hechos 11, 16. Vamos viendo 4 pasajes que nos refuerzan esta verdad. Hechos 11, 16. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don o regalo, un don es regalo, ¿verdad? Es un favor inmerecido, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es un regalo. No nos merecemos el Espíritu Santo, nos es dado, es un regalo, ¿verdad? Que recibimos al momento de creer. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se fija? Regalado, otorgado, concedido. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ahí está con minúsculas, ¿verdad? Sino el espíritu con mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se fija? Podemos concluir entonces que el Espíritu Santo es un regalo, no una recompensa, ni nada que hayamos ganado o merezcamos, ¿sí? Ahora, el no tener la habitación del Espíritu Santo es una prueba de una condición de que entonces no somos salvos. Ahora, ¿cómo puedo saber entonces? Nada más tan sencillo. Y entonces tenemos que partir al revés. No es, déjame corroborar si tengo el Espíritu Santo para ver si soy salvo. No, mejor veo si soy salvo y entonces por consecuencia tengo el Espíritu Santo en mí. No sé si me doy a entender. ¿Y cómo puedo ser salvo? Ya lo estuvimos viendo hace 2 miércoles y se repasó el miércoles pasado, en el sentido de poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No tener al Espíritu es lo mismo que no pertenecer a Cristo. Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ok? O sea, tan sencillo. Y entonces tenemos que visualizar, tener el Espíritu es una característica del creyente. Es un regalo. Y todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús tenemos al Espíritu Santo. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo habita también en los creyentes aquí que pecan. Porque tendemos a pensar que, claro, nunca pensamos en nosotros, no pensamos en los demás. Si Gil, que es cristiano y tiene al Espíritu, de repente está pecando, no, el Espíritu no está contigo, Gil. Y esto no enseña la Biblia en ninguna parte. Ahora, pero si lo vemos hacia nosotros, no, el Espíritu Santo siempre está conmigo. ¿Y cuando pecas? Y entonces tenemos que comprender precisamente que aun y cuando tú y yo estemos en pecado, el Espíritu no sale y entra. El Espíritu, como dicen, llegó para quedarse. Hace habitación, mora en nosotros. Esto nos ayuda a darnos cuenta de la trascendencia. Que cuando tú estás pecando, no creas que dices, bueno, al cabo a lo mejor Dios se volteó para otro lado y no se dio cuenta, ¿verdad? Ahí estaba el Espíritu Santo contigo. La primera carta de Pablo a los Corintios fue escrita a esa iglesia para creyentes de todo tipo. O sea, los que se portaban bien como los que se portaban mal, ¿no? Algunos eran espirituales cristianos y otros eran carnales cristianos, pero los dos tipos de
personas cristianas, personajes en Corintios eran cristianos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vemos que en Primera de Corintios, en el capítulo 5, está hablando de los cristianos que viven en fornicación. Y si acabamos de ver que el cristiano, una de sus resultados o características es que tiene al Espíritu Santo, y está hablando a los cristianos que están en fornicación, no podemos decir que entonces el Espíritu Santo, no sé si me doy a entender, tenemos que recurrir a la Biblia para darnos cuenta de esta realidad, ¿sí? Inclusive en el capítulo 6, Pablo exhorta a aquellos cristianos que están en litigio, están peleándose unos con otros, están llevándose a juicio. Y no está hablando acerca de que dejaron de ser cristianos. Y acabamos de ver que una de las características de ser cristianos es que tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, 1 Corintios 6:11, tenemos que comprender esta verdad. 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos. Cuando hablan de que los adúlteros y fornicarios y homosexuales, habla de todo, erais algunos. Dice: pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hace excepciones. Inclusive Pablo utiliza la realidad de la habitación del Espíritu para inclusive aprovechar eso para exhortar a vivir en santidad. Dado que tienes al Espíritu Santo, compórtate como lo que eres. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Se fijan? No está diciendo que en el momento que pecas ya se fue. Este es un concepto fundamental, porque el enemigo quiere venir a engañarnos, haciéndonos creer, ¿sí?, que el Espíritu Santo salió corriendo porque se asustó por nuestro pecado. Eso no es bíblico, ¿ok? Una cosa es que no está de acuerdo en lo que estamos haciendo cuando estamos pecando. Una cosa es que pecado es pecado a los ojos de Dios y tenemos que calificarlo así. Y otra cosa es que pretendamos hacer creer o que nosotros pensar que el Espíritu Santo sale corriendo, ¿verdad? La permanencia de su habitación. Algunos, como le digo, que piensan que se va y viene, ¿verdad? Entra y sale, ¿sí? Creen en que el Espíritu Santo habita, pero no reconocen que permanece. Está hablando de permanencia. Jesús habló de permanencia, pero si el Espíritu se retirara, en ese momento dejarían de ser cristianos. ¿Y qué es lo que te hizo cristiano a ti? ¿Que te portaste bien? ¿Que dejaste de pecar? No, que recibiste a Cristo, confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces no dejas de ser cristiano, ¿sí? Inclusive Romanos 8:9. Ahora le estoy dando muchos pasajes. Quiero que tenga el fundamento bíblico de todo lo que estamos, y ahorita vamos a cerrar. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se fija, lo volvemos a leer de hace rato, ¿sí? Si no habita el Espíritu en nosotros, entonces es que no somos salvos todavía, ¿sí? No somos salvos. Como deshabitar sería como perder la salvación, y eso no enseña la Biblia, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjese lo que dice Juan 14 en el versículo 16 para reafirmar este punto. Dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, así como yo estoy ahorita, dice Jesús, voy a rogar que mande otro consolador. Fíjese que bien que dice dará, ¿sí? Es regalo. Dice: para que esté con vosotros para siempre. No dice que esté intermitente, no así como las luces de emergencia, sale y entra, sale y entra, sale y entra. No, en algunos entonces siempre se quedaría afuera, ¿verdad? Porque se portan tan mal, ¿verdad? No, está para siempre. Ahora, sí es cierto, y lo vamos a ver cuando hablemos de llenura. También vamos a tocar ese tema de la llenura del Espíritu Santo. El pecado estorba, entristece, apaga al Espíritu, pero no lo corre, no lo retira, no lo saca. Tú no tienes la autoridad con nada de lo que digas o hagas de sacar al Espíritu Santo de tu vida. Así es que vamos, lógicamente, como le digo, vamos a estudiar acerca de la llenura el próximo miércoles, ¿sí?
Entonces, bien importante para que concluyamos esto de la habitación, que me sirve para entrar al tema de los dones espirituales, que es el segundo tema de hoy. Es bien importante. Entonces, mire, yo voy caminando, ¿sí? Y yo puedo decir, venga para acá. Yo le digo, véngase conmigo, ¿sí? Venga conmigo, venga, vamos, véngase conmigo. Va conmigo, ¿verdad? El Espíritu Santo va conmigo. Para donde yo voy, el Espíritu Santo viene conmigo. O sea, no está en mí, Él va caminando, gracias, no está caminando, está caminando conmigo, no está dentro de mí. ¿Sí me doy a entender? El otro concepto es dentro de, ¿sí? Dentro de, y ahí dice que habitará para siempre, ¿ok? Ahora entonces el Espíritu Santo camina junto a mí, que ese es el concepto cuando Jesús identifica al Espíritu Santo como el Paracletos. Paracletos viene de dos palabras griegas. A mí me encanta esta definición de Espíritu Santo. Para, kaleo. Y o sea, kaleo es llamado. Y kaleo junto a. Entonces, para kaleo es alguien que es llamado para caminar junto a mí. Lo que acaba de hacer el hermano está funcionando como un paracaleo. Vino caminando conmigo. No nomás vino y se fue, sino viene y está conmigo, camina conmigo. Y eso es, camina junto a, lógicamente, haciendo algo, o sea, defendiendo, abogando, aconsejando, redarguyendo, habilitando. Pero eso es lo que precisamente está. Entonces, el Espíritu Santo está conmigo, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando recibo a Jesús, está en mí, ¿sí? Habita aquí para siempre. Y un tercer concepto, que este es a donde queremos aterrizar con esta serie. Y ahí es donde, en esto estamos todos, yo creo que usted está conmigo, estamos a la expectativa, con los ojos y el corazón abiertos, esperando ese derramamiento. Queremos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que eso consiste en lo que podemos identificar como el bautismo del Espíritu Santo. Nada más que no hay que correr. Antes de poder de alguna manera comprender y estar dispuestos a ser bautizados con el Espíritu Santo, a permitir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros si es que no lo ha hecho antes. Por eso te estoy provocando, te estoy creando antojo. Quiero que digas, yo quiero. Mi hermano, ¿sabes qué quiero hacer con todo esto? Mira, yo pude haber, no sé, de alguna manera hablado del bautismo del Espíritu Santo en un solo miércoles y se acabó. Pero, ¿sabes qué quiero? Quiero provocarte, mi hermano. Quiero que te desesperes, que digas, ya, pastor, por favor, dígame, ya, ¿cómo le hago? Ya quiero que llegue ese día. Quiero, así, te estoy incitando. Eso es lo que estoy haciendo realmente. Claro, todo esto que estoy buscando enseñarte te tiene que estar edificando porque es palabra de Dios y te ayuda a defenderte mejor en tus propios conceptos para que no te dejes ser engañado, ¿no? Pero en realidad lo único que estoy queriendo lograr es eso. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros, sí, es más, está con los no cristianos porque camina a un lado. Ahora, lógicamente con los cristianos nos defiende, aboga por nosotros, como decían, nos aconseja, nos dirige, nos exhorta. Pero no nada más viene y da un consejo, no nada más viene y te defiende, no nada más viene y camina un ratito contigo, viene y camina contigo siempre, te aconseja caminando junto contigo. No deja de hacerlo, ¿por qué? Porque también está en ti. Y insisto, entonces con, en y sobre. Y ese sobre es a donde estamos buscando llegar en su momento. ¿Sí está claro? Y yo quiero invitarles, mis hermanos, estén en oración diciéndole, Dios, yo quiero experimentar la realidad de que tú estás caminando conmigo, estás en mí y quiero llegar al punto de que se vuelva una realidad en mi vida el que vengas sobre mí, bautizándome con tu Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, con espíritu y fuego, ¿verdad? Ese es el punto a lo que quiero conducirnos, porque este es lo que necesitamos, el bautismo del Espíritu Santo, para poder movernos en lo sobrenatural. Y esta palabra nos gusta a todos, ¿verdad? ¿Quién quiere moverse en lo sobrenatural?
Todos, yo creo que nadie dirá, no, pastor, yo no quiero eso. Yo creo que todos queremos movernos. Pues ahí está, y es a donde yo quiero llegar. Dios está buscando que dejemos de estarnos moviendo en lo trivial, en lo humano, en lo carnal, aunque no sea pecado. Y quiere que nos movamos en lo sobrenatural. Y para eso necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿ok? Pero vamos conociendo a ese Espíritu de Dios que hará esa obra, ¿ok? Ahora vamos entrando a la segunda parte del tema que nos toca hoy, que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, como hemos ya venido diciendo, el tema del Espíritu Santo, de los dones, es un tema muy controversial a lo largo de los años. Ha sido fuente de mucha controversia, de mucha confusión, inclusive entre cristianos. Entre cristianos. Qué triste a la luz de lo que significan los dones espirituales. Cuánta confusión se ha dado a lo largo de la iglesia en el tiempo con respecto a los dones. Y no es de extrañarnos. El diablo, el enemigo, sabe bien el poder de Dios que podemos ejercer tú y yo si conocemos y usamos correctamente nuestros dones espirituales. Y entonces por eso quiere que nos desanimemos o que vivamos engañados, que no le prestemos atención. ¿Y cuántos cristianos, con toda tristeza lo digo, viven vidas cristianas bonitas, sanas, si tú quieres, alejados del pecado, pero sin estar usando los dones, esas habilidades sobrenaturales que Dios nos tiene a los cristianos, ¿verdad? Ahora, ¿qué son los dones espirituales? ¿Sí? Ahora, bien importante, ¿se acuerda que empezamos esta serie diciendo lo que Pablo dice en 1 Corintios 12:1? ¿Se acuerda? Que fue nuestro motivador, porque diríamos, bueno, ¿acaso este es un tema que debe tocarse en la iglesia? Y Pablo dice, 1 Corintios 12:1, y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y no está sugiriendo, no dice me gustaría, no, dice no quiero. Esto es una orden. Pablo está dando esto está en el sentido imperativo. Está como diciendo, ¿saben qué? No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces estamos siendo obedientes a esta palabra de Pablo en Corintios. Y entonces el versículo 31 de ese primer capítulo, de ese mismo capítulo, 1 Corintios 12:31, dice como diciendo, por lo tanto, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. No basta, yo creo que nunca vamos a terminar de estar aprendiendo acerca de este tema. Aún con esto que estamos manejando ahorita en una serie de unos cuantos miércoles, no quiere decir que cuando lleguemos al término del último tema se acabó. No, esto es algo de toda la vida. Se nos da la instrucción en la Biblia de no ser ignorantes y de no descuidar el tema de los dones. Ahora, ¿qué son dones? ¿Qué son los dones? Vamos viendo primero lo que no es un don, lo que no significa. Primero, y ya lo habíamos dicho, un don espiritual no representa el lugar en el que se usa. No es decir, en la iglesia, ¿sí? No se ejercen los dones en un lugar nada más, ¿verdad? Tampoco es un oficio en la iglesia, ¿sí? O sea, el don que tú tengas no es un oficio y no solo se practica, diríamos, aquel que tiene el don de la enseñanza, entonces solo lo puede ejercer en el salón de clases. No podemos llegar a este punto. También, pues ya estás muy viejito, Gil, tú ya no. Tampoco tiene que ver nada con la edad. Pobre Gil, ¿verdad? ¿Quién te manda a venir? No tiene nada que ver con la edad, ¿verdad? Nada que ver con la edad. No es una técnica. Hay gente que está buscando, a ver cómo le hiciste, pero y luego, a ver cómo. ¿Y ha visto personas que andan imitando a otros? ¿Ha visto? Tristemente lo he visto mucho. Y también diríamos algo, un don espiritual no es lo mismo que un talento natural. Ahora, un talento natural, por más bonito que sea, no necesariamente sirve a la iglesia. Una persona que tiene, una habilidad de poder transmitir conocimiento, enseñanza, ¿sí? Puede dar buenos seminarios y buenos cursos allá afuera, y eso no es un don. Pero si en el momento en que lo aplica, o sea, el don espiritual tiene que ser para servir a la iglesia.
¿sí? A la iglesia. El don natural, la habilidad natural la recibimos al nacer. Cuando nacemos ya traemos habilidades. ¿Ha visto prodigios en la música? En gente que es muy hábil con las manos. ¿Ha visto que son diestros, como las manualidades se les dan? Yo recuerdo haber intentado, a mí no me pongan a hacer nada porque lo voy a romper. Yo acabo rompiendo todo. Recuerdo cuando yo estaba estudiando mi carrera profesional, yo dije, ay, me gustaría dibujar como los arquitectos. Y me acuerdo que hasta busqué un buen maestro de dibujo arquitectónico y pagué mi curso. Yo salí peor de como entré. Yo nunca aprendí a dibujar. Yo no nací con la habilidad de ser un buen dibujante. No sé si me doy a entender. Dios me dio otras habilidades, Él me diseñó. Pero esos dones los obtuve desde que nací, no hice nada. Los dones espirituales, ¿cuándo los recibo? Cuando nazco de nuevo, cuando recibo a Cristo en mi corazón. ¿Se fija? Y ahora ve por qué estamos ligando los temas. Cuando me convertí, ¿sí? Ahora, un talento natural también viene dado a través de los padres, herencia, DNA, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pero el don espiritual no tiene nada que ver con nuestros papás. Tu papá pudo haber tenido unos dones y Dios te da a ti otros. No tienen nada. No, es que como mi papá era pastor, yo tengo que ser pastor. Puede que sí, pero no necesariamente. No sé si me doy a entender, ¿sí? La habilidad humana beneficia a la humanidad en general, pero el don, insisto, siempre va a beneficiar a la iglesia. A la iglesia, ¿sí? Inclusive dice Efesios 4:12, hablando de los dones, el para qué son dados. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es importante. Cuando empezamos a darnos cuenta, qué hermoso que Dios me ha dado dones y cuando los uso, yo estoy colaborando para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Un don no está dado para beneficio propio. Esto es bien importante. Aquí hay una gran distinción. Un don no es para que yo me sienta bien. Un don espiritual no es para que yo me beneficie. El don espiritual me es dado para beneficiar a los demás. Ahora, los dones que Dios te dio a ti, te los dio para que me beneficies a mí. Los dones que me dio a mí, me los dio para que yo te beneficie a ti. No sé si me estoy diciendo claro. Y entonces ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Porque cuando llegamos, hay personas que descubren su don y quieren utilizarlo para ellos. Y ahí es donde están como neutralizando, ¿verdad? Ahora, es posible que Dios nos equipe con sus dones en relación directa a nuestra personalidad, a nuestro temperamento, ¿sí? Yo creo que tiene que ver. Porque Él nos diseñó en nuestros talentos naturales también, ¿sí? Ahora, lógicamente, sí, en el momento en que es un don espiritual, que es una habilidad sobrenatural que envía Dios, no sé, de alguna manera tenemos que darnos cuenta que eso no puede limitar a Dios. Puede ir más allá de la personalidad y de la habilidad humana. Yo soy más extrovertido cuando estoy aquí enseñando que si yo estoy sentado con usted platicando. Me ha tocado, pastor, pero usted casi no habla. Pues es que yo casi no hablo. ¿Cuál es el problema? Pero es que ¿cómo habla? Hasta no se calla, ¿verdad? Bueno, cuando me pones un micrófono, ay, sí, arrebátame el micrófono porque no sé si voy a seguir hablando. No sé si me doy a entender. Tenemos que comprender, los dones operan por influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y Él es soberano y puede hacer que la habilidad de esa sobrenatural vaya por encima aún de nuestro propio temperamento. Van muy ligados usualmente, pero no tiene que, ¿sí? Ahora, dones espirituales viene de dos palabras griegas, ¿verdad? Primero, carismata, que son plural, para regalo, ¿sí? Don, regalo, ¿sí? Obsequio. Y pneumática, que tiene que ver con espíritu, espiritualidad, y en los dos son plurales, ¿sí? Así es que son dones, regalos espirituales, ¿sí? Eso es lo que significa. Y lo primero que podemos afirmar en cuanto a lo que son los dones espirituales es que son precisamente eso. Así como el Espíritu Santo fue un don, un regalo, los dones espirituales, el mismo nombre lo dice, son regalos, ¿sí? Son regalos. Vamos a ver
la efectividad del uso de mis dones sí depende de mi respuesta. Pero yo podré ser el mejor cristiano del mundo y eso no me garantiza que entonces yo voy a recibir un don. Ahorita lo vamos a ver eso, ¿no? Es que entonces pudiéramos empezar a definir lo que es un don espiritual. Número 1, es una habilidad sobrenatural. Es una habilidad sobrenatural, número 1, dada por Dios. Dada por Dios. Como Él quiere. A todos los creyentes, eso sí, ¿sí? Con el propósito de edificar o beneficiar a la iglesia en general, ¿sí? Los dones espirituales no son medallas, no son diplomas por buen comportamiento o buenos resultados, ¿sí? Para andar presumiéndolos, ¿no? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, se nos ha dado primero que nada el don de la vida eterna. Es un don, es un regalo de la vida eterna, ¿no? Inmediatamente después de tener la vida eterna, se nos da el don del Espíritu. O sea, el mismo Espíritu viene como regalo, lo que ya dijimos, a morar en nosotros. Entonces, en el momento que creemos, tenemos dos regalos, dos dones: la vida eterna y el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Pero como regalo, ¿sí? Pero, ¿sí? Una vez que el Espíritu Santo ahora está morando en nosotros, entonces viene Dios y nos da dones, ¿sí? Nos da dones. Ahora, lógicamente, el miedo, la apatía, la indiferencia, el desconocimiento nos pueden robar la bendición del uso de los dones espirituales. Y por eso es que la iglesia puede estar caminando lento. Nuestra iglesia está avanzando, bendito sea el Señor por ello, pero podríamos avanzar a un ritmo muchísimo más acelerado si cada uno de nosotros respondiéramos a este privilegio de darnos cuenta que hemos sido dotados con regalos, dones espirituales, habilidades sobrenaturales dadas por Dios como Él quiere, como Él quiere. Y ahorita vamos a aclarar también esto en este sentido, ¿no? Así es que, de alguna forma, inclusive tenemos que comprender, porque a veces sentimos que tenemos que estar esperando un don espiritual y empezar a movernos así como, ha visto gente que hasta se empieza, hasta cambian su actitud y su mirada, así como algo me dice el Espíritu. No tenemos que comportarnos raros, nada, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que lo primero que sucede, mire, váyase a Romanos 1:11. Romanos 1:11 dice Pablo: deseo verles, quiero verles. ¿Para qué? Para comunicarles, ¿sí? Y comunicarles es metadidomi del griego y significa impartirles, darles parte, compartir. No es comunicar de platicar, porque así entendemos, ¿sí? Es que quiero verles para comunicarles, para conversar. No, quiero verlos para impartirles, para compartir, para darles una parte de lo que tengo, algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Y esto es, mire, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando la iglesia está operando en los dones espirituales, todos estamos siendo confortados. Tú con mis dones, yo con los tuyos, y estamos siendo confortados, ¿sí? Pero como si Pablo se refiere a darles un don, pero se refiere más bien a querer darles el beneficio de los dones que él mismo tiene. Quiero compartir con ustedes, quiero que ustedes reciban el beneficio de los dones espirituales que Dios me ha dado. No sé si me doy a entender. O sea, una persona que tuviera a lo mejor el don de la enseñanza, entonces sí, ¿sabes qué? Quiero verte para poder compartir mi don de enseñanza contigo. O sea, no tanto que tú tengas el don, sino que tú recibas el beneficio de la habilidad espiritual que Dios me ha dado. Es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Como si Pablo dijera: quiero verles para usar mis dones para confirmarles. Cuando estamos usando los dones, empezamos a confirmarnos unos a otros. Es lo primero que aprendemos de este pasaje, que los dones son dados para confirmar, afirmar y confortar a los demás. No son para andar regañando, ni apantallando, ni humillando a la gente. No se trata de eso, ¿verdad? Significa ayudar a alguien, motivarle a que no se dé por vencido. ¿Has estado cerca
de alguien que no sé, hay un mover del Espíritu Santo en su vida y quieres estar ahí cerca y te está impulsando, ¿verdad? Ese es realmente lo que se está buscando con respecto a los dones, ¿sí? Para ser mutuamente confortados. Si hay alguien cerca de ti en donde su fe está siendo amenazada de alguna forma, que se está sintiendo desanimado en continuar, entonces tú y yo tenemos que poner atención y ver si tienes un don en particular que Dios te haya dado para ayudarle a esa persona a fortalecer su fe. Es lo que está diciendo Pablo. No es para apantallarte, Y esto nos lleva entonces a una proximidad. O sea, yo no puedo saber cuál es tu necesidad en donde yo pueda ser usado por Dios en mis dones si no estoy cerca de ti. Si yo vivo mi mundo pensando solo en mí y no me interactúo con la iglesia, entonces no puedo lograr esto que está buscando o recomendándonos Pablo. Quiere decir también que no debemos andar agobiados tratando de identificar o etiquetar cuál es nuestro don antes de usarlo. Trata de ver cómo. Tú solo bendice a la gente que tienes a tu lado, porque mire, andamos a la carrera, salimos corriendo, no participamos en la vida de la iglesia. Esto no es lo que Dios quiere. Aquí mismo en la iglesia no nos detenemos a ver si alguien necesita algo de Dios. Yo creo que aquí todos nos podemos declarar culpables. No estamos pensando en los demás, no comunicamos nada a nadie, no nos confrontamos unos a otros. Y esto no es lo que está diciendo. Ahora yo digo, ¿qué te tiene que pasar algo malo para que reaccionemos? Porque a veces tristemente cuando pasamos por problemas empezamos a comprender más a aquellos que están pasando por un problema como el que yo pasé o estoy pasando, ¿verdad que sí? Como que nos volvemos sensibles. Mire lo que dice 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno. ¿A cuántos? ¿A quiénes? A cada uno. Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Se nos dan para el bien común. No se refiere a provecho personal, provecho comunitario. ¿Sí? Versículo 12, 1 Corintios 14:12. 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Se fija? Para edificación de la iglesia. Dios no nos da los dones para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Dice Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y mira lo que dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer al levantarnos en la mañana es pedirle a Dios que nos permita fortalecer, animar o confirmar la fe de cualquier persona en este día. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer con los dones cualesquiera que nos haya dado Dios. Podemos entonces llegar a este otro punto de mejorar nuestra definición de dones. Y diríamos así, un don o los dones son habilidades, ya lo habíamos dicho, sobrenaturales, dadas por Dios mediante su Espíritu para expresar más efectivamente nuestra fe, tanto en palabra como en acción, para afirmar la fe de los demás. ¿Se fija? El don espiritual eso tiene que hacer, afirmar la fe de los demás. ¿Qué sucede cuando viene una persona que tiene el don de sanidad y viene un enfermo y ese que tiene el don de sanidad ora por el enfermo y el enfermo sana? ¿Qué pasa con tu fe? Espero que no digas, wow, el hermano, vamos, no, ¿verdad? O sea, vas a decir, qué bárbaro, tengo un Dios increíble. Mira lo que puede hacer Dios, ¿verdad? Te fortalece, te anima, te conforta, te impulsa. Tú dices, ¿sabes qué? Me estaba desanimando, pero después de esto que acabo de ver,
Esto es precisamente lo que sucede, ¿sí? Es que no importa qué dones tienes, no importa todavía cuáles son los dones, si no estamos dependiendo de Dios y no estamos buscando ayudar a otros para que ellos dependan de Dios, entonces no estamos siguiendo el propósito de Dios. ¿Te das cuenta que va mucho más allá que nuestro propio beneficio? Dios puede usarte inclusive en un momento dado con un don que a lo mejor no es tuyo, que no es un don que te ha dado. A mí me ha pasado, mire, por mí yo le voy a decir, yo no tengo el don de sanidad. Yo no tengo el don de sanidad, a mí Dios no me dio ese. Inclusive hasta hacíamos burla porque llegó una temporada que ya lo he dicho con ustedes en algunas veces, que yo decía, por favor mi hermano, no me invite a que yo vaya a visitarle al hospital y ore por usted, porque llevo tiro por viaje, oro por uno y se muere, como que voy nomás a enviarlos para el cielo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? He orado y Dios me ha usado para sanar a una persona. Entonces, no limitemos. Dios puede ser que diga, necesito, estoy exagerando, imagínense de repente que aquí todos los que estamos, ninguno de los que estamos tuviéramos el don de sanidad. Y Dios quiere sanar a un hermano que dirá, ay, se me fue, no vino fulanito y ahora qué vamos a hacer. A Dios nada lo va a detener, nada lo va a limitar y va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú ora y pum, y de repente, ¡ay! Yo no tenía el don de sanidad, pero sanó. Bueno, por eso, pero no pretendas que a lo mejor toda la vez que ores vas a... Dios nada lo va a detener. Y Dios, insisto, puede usarte con un don que a lo mejor no es tu don, pero que en ese momento Dios necesita que se aplique ese don, que se use ese don, ¿sí? ¡Qué emoción! O sea, en todo momento estamos listos para ser instrumentos de Dios para bendición a los demás. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Mire lo que nos dice. ¿Quiénes? Cada uno. O sea, todos, ¿verdad? Cada uno. Según el don que ha recibido. No, mi hermano, ¿sabes qué? No andes queriendo tener un don que Dios no te ha dado. Porque hay gente que dice, es que yo quiero tener el don de sanidad. Bueno, si Dios decidió no dar, dice que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces, ¿sabes qué? Esto es bien importante. No quieres tener un don que Dios no te ha dado. No solo no vayas a usar el don mal para beneficio tuyo, también no vayas a querer. Ahora dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El don que te haya sido dado, el que sea que te haya sido dado, ministralo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego mire lo que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Es que todos tenemos un don, ¿sí? Al menos uno. Debemos administrar, recibimos su gracia, administramos esa gracia a favor de los demás, conforme al poder que Dios nos da, y es en sus fuerzas, no en las nuestras. Esto es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. No hay un argumento para que digan, no, pastor, es que como yo todavía no sé cuál es mi don, entonces aquí estoy sentado a ver cuándo lo descubro y cuándo lo llego. Puedes empezar a servir a Dios, ¿sí? Con solo ver por las necesidades de los demás. Y ahorita lo vamos a ver, que este es uno de los pasos iniciales para poder descubrir nuestros dones. Son distribuidos por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. Lo dice 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11, miren lo que dice. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, con mayúscula, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como tú quieres, como Él quiere. Como Él quiere. El versículo 18, 1 Corintios 12:18.
Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. ¿Son necesarios los dones espirituales? ¿Estarán vigentes hoy? Puede parecer una pregunta obvia, pero ¿sabías que hay ministerios, hay iglesias que dicen que los dones cesaron? ¿Se acuerda que lo estuvimos viendo? A pesar de todas estas verdades que acabamos de estudiar, pasajes bíblicos, existen personas y grupos que afirman que los dones cesaron. Se están basando en 1 Corintios 13:8. De ahí, ese es el versículo, ya lo habíamos dicho en la primera sesión, y cuando dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y dice, ¿ves? Entonces los dones ya se acabaron. Afirman que esas manifestaciones sobrenaturales se requirieron solo durante el establecimiento de la iglesia en un principio, pero que ya no. Y la Biblia no enseña absolutamente nunca esto. Inclusive pudiéramos afirmar que nos encontramos hoy con una necesidad más que nunca de esas manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, Marcos 16, versículo 17, mire lo que dice. Este versículo tiene años que golpeó mi vida. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Alguien aquí cree? Y se está refiriendo a creer en Jesús, ¿ok? No está diciendo que crees en las señales. ¿Cuáles son esas señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. No lo intente. No lo intente. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, mire el resultado. Ellos saliendo predicaron en todas partes. Y luego mire lo que dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. No basta puro hablar, como dicen, de lengua me echo un taco. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha dado esas habilidades sobrenaturales para poder servirle. ¿Sí? Podríamos entonces decir que los dones espirituales son como la credencial de un cristiano. A ver, ¿eres cristiano? Demuéstramelo. Dones espirituales. Sin los dones no puede haber cuerpo de Cristo. Ahora, termino con esto para continuar el próximo miércoles con respecto a la llenura. Solo quiero hacerle mención de los dones espirituales que la Biblia menciona. Y le voy a invitar a que tome nota y le dejo de tarea que en casa ustedes busquen, porque ahí están, mire, primer pasaje, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Es 1 Corintios 12, 8 al 10. Luego, 1 Corintios 12, 28. Y luego, Romanos 12, del 6 al 8. Luego, Efesios 4, 11. Y luego, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Primera de Pedro 4, 9 y 10. Éxodo 31, 3. Y por último, Salmo 150, que son 6 versículos, Salmo 150. Léalos en casa, puede ir subrayando los dones que ahí va a encontrar. Algunos son muy obvios, ¿verdad? Pero vamos a encontrar don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de sanidades, don de milagros, de profecía, de discernimiento,
de lenguas, de interpretación de lenguas. Hay un don del apostolado, don de, digamos, enseñanza, don de ayudas, don de administración, de exhortación, de dadivosidad, de liderazgo. También hay don de misericordia, de evangelismo, de pastoreo, de intercesión, de hospitalidad, de manualidades. Ese es el que está ahí en Éxodo. Dios les dio habilidades a ciertas personas, de comunicación creativa. Ha visto como los salmistas que cantan, tocan, ¿verdad? Son dones que Dios ha dado, ¿no? Y todos estos no es exclusivo, no quiere decir que esos son los únicos. Hay iglesias que dicen solo hay 9 dones, y esto no es bíblico, ¿verdad? Ahora, lo que sí preguntaríamos, ¿podemos tener ¿podemos todos tener todos los dones espirituales? No. Si Dios quisiera, sí. Pero entonces, si yo tuviera todos los dones, entonces ya no te necesito a ti. ¿Verdad que sí? O ya no necesitan a nadie más, ustedes solo me necesitan a mí porque yo tengo todo. No sé, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es como un cuerpo, miembros los unos de los otros, ayudándonos, conviviendo. Entonces por eso es que a ti te da un don, a ti te da otro, a mí me da otro, y juntos ese don lo ejercemos para edificación y crecimiento de toda la iglesia. Entonces, para Dios no hay nada imposible, pero podríamos decir entonces que no es probable que una persona tenga todos los dones, ¿sí? La Biblia nos enseña con claridad que nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Como digo, Dios puede manifestarse como se le pegue la gana, no vamos a limitarlo a Él, ¿verdad? Pero eso no es lo que usualmente hace. Y termino. ¿Cómo saber entonces cuáles son mis dones? ¿Cómo? El primer paso que usted puede aplicar de inmediato antes de tomar cualquier examen, test, prueba, congreso, seminario, taller, le diría: prueba y error. Prueba y error. ¿Cómo puedo saber, pastor, cuáles son mis dones espirituales? Prueba y error. ¿A qué me refiero? Prueba. Yo he compartido con ustedes lo que a mí me sucedió en una ocasión durante todos los años de ministerio. Que un día me dijeron: ¿te podrías encargar de este grupo de jovencitos, de niños? Y yo, pues bueno, pues ni modo. Fue el peor año de servir a Dios de toda mi existencia. Si tú ahorita vienes y me dices: pastor, ¿quieres darle clases a los niños? No, yo sé que no tengo ese don. ¿Cómo lo supe? Haciéndolo. Si no lo hubiera hecho, nunca hubiera sabido que yo no tengo el don de la enseñanza para los niños. No sé si me doy a entender. Sí estoy siendo claro. Pero ¿cómo lo hice? Me involucré. ¿Quieres saber cuáles son tus dones? Ponte a hacer algo en la iglesia. Prueba y error. Dirás: no, bueno, voy a probar otro. A ver, voy a trabajar en servidores ahí en la puerta. No me gustó. Bueno, ya sabes que ese no es. Bueno, asimilación, voy a ver por todos los nuevos. No, tampoco me gustó. Bueno, me dejan cantar. Bueno, ahí está más peligroso que te dejemos cantar, pero bueno. Me doy a entender, prueba y error, prueba y error. Y va a llegar un momento, mira, mi hermano, los dones espirituales no son para que digas: ahora tengo que ejercer mi don espiritual. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo tengo el don espiritual, yo tengo el don de la enseñanza. Yo lo disfruto. Se nota, ¿verdad? Yo disfruto. Yo disfruto de este don. Dios me ha dado el don del pastoreo. Yo disfruto. Que es cansado, sí es cansado. Que me llego a agotar, claro que me llego a agotar. Pero lo disfruto. Dios no es de que es que esta es la cruz que me tocó llevar. No andes. O sea, lo más seguro es que los dones van a ir de acuerdo a lo que a ti también te agrada. Y cuando empieces a ver, porque esto es bien importante, busca en el resultado de tu don, busca la opinión de los demás. Y no me refiero a que anden diciendo: ¿cómo la ves? ¿Crees que tengo el don de la enseñanza? No me refiero a eso, sino de repente va a llegar: ¡ay, qué bárbaro! Me gustó cómo enseñó las cosas. A lo mejor tengo don de la enseñanza. ¿Sí me doy a entender? Oye, qué bárbaro, mira qué bonito hiciste este dibujo, la decoración o acá. Y a lo mejor tengo el don de la creatividad. ¿Me doy a entender? O sea, escuchemos la opinión y, como le digo, y la efectividad de nuestro diario vivir. O sea, si no sé si tengo el don de la sanidad, ora por un enfermo. Lo peor que puede suceder es que no sane y al día siguiente se vaya al cielo, como me pasó a mí.
no sé si me doy a entender. O sea, no quiere decir que porque no era tu don ya tú lo mataste, no. Pero entonces podrás tú saber, prueba y error, pero escucha a los demás y observa los resultados. ¿Tienes duda? Hazlo, pero no te quedes, no hay un argumento para que tú y yo nos quedemos sentados sin usar los dones, cualesquiera que sean. Es que no sé cuáles son, pues ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo, mi hermano. Yo como quisiera, mire, ¿sabe cuál es mi sueño? Que llegara un domingo en donde hubiera fila de personas que dijeran, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero servir. No que anda uno, oye, ¿me ayudas? No, pastor, es que fíjese que yo no sé cómo hacerle. O te dicen así, se vuelven muy, le voy a preguntar a Dios. Y yo le digo, ay, ¿qué significa eso? ¿Que eres más espiritual que yo o qué? Recuerdo cuando el pastor Abel me llamó por primera vez a servir en el ministerio. Estamos hablando yo vengo sirviendo a Dios en el ministerio desde los 17 años de edad, ya llovió, pero me refiero en particular en San Pablo cuando ya regresé para acá, y me dijo, quiero que te encargues de esto. Y yo le contesté, pues ¿qué te parece si lo oramos? Y me dijo, yo ya lo oré, ora tú y todo lo que se te pegue la gana. Si no lo hubiera orado no te hubiera dicho. No sé si me doy a entender. O sea, no nos volvamos así como espiritualoides, ¿no? Le voy a preguntar a Dios a ver qué me dice, ¿no? Por favor, ponte a hacer algo, mi hermano. No permitas que se desgaste el día, un día más en tu vida, sin que de menos camines más cerca de descubrir cuáles son tus dones y los empieces a usar. Y entonces vamos caminando, acercándonos más al derramamiento y bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quieres? Sintoniza el próximo miércoles. Padre bendito, gracias mi Dios, porque eres hermoso. Gracias porque eres paciente con nosotros. Te doy tantas gracias por todos estos pasajes, Padre, que nos muestran. A lo mejor no lo comprendemos por completo todo, pero nos muestran con claridad, mi Dios, que tú nos has dado estos regalos, estos dones, que tu Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, y que tú nos has dado habilidades sobrenaturales. Y aunque no sepamos cuáles son ellas, Padre, muévenos a la acción. Que empecemos a buscar, aunque sea con la prueba y error, para encontrar cuáles son esos dones. Que tú, mi Dios, en el nombre de Jesús, vengas sobre tu pueblo en esta noche, mostrándoles, guiándoles hacia el descubrimiento de sus dones. No para saber si tienen dones o no, sino para descubrir cuáles son los dones que les has dado. Muévete poderoso en sus vidas, mi Dios. Impúlsalos a la acción para que podamos edificarnos como iglesia, tal y como es tu propósito, Padre. Bendíceles, llévales con bien donde quiera que van, mi Señor. Que tu Espíritu Santo vaya guiando cada paso en sus vidas en esta semana, llenándoles de tu bendición, de sanidad, prosperidad en todo lo que hagan, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles.